Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy día iniciando un ciclo de entrevistas para el programa de epidemiología de la Universidad de Chile. Esto es en contexto de la especialidad de salud pública con los residentes de primer año, y la idea de estas entrevistas es poder conocer un poco a los docentes que trabajan en epidemiología en la escuela y además conocer un poco sobre sus trabajos y poder hablar sobre contingencia sanitaria actual que tiene que ver con el COVID-19, pero haciendo también un poco un link a los trabajos que ellos realizan en específico y cómo es la visión que ellos tienen respecto a estos temas. Entonces, para presentarnos, estamos con mis compañeros, que son Rodrigo Cerda. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, hola. Camila Guzmán. Hola. Y quien les habla, yo soy Aura Romero. Nuestra entrevistada del día de hoy es la doctora Tania Alfaro. La doctora Tania Alfaro Morgado es una profesora asistente en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ella es médica cirujana y además es magíster de salud pública de la misma universidad. Dentro de sus áreas de investigación destaca la epidemiología de las enfermedades crónicas, especialmente del cáncer, y también la vigilancia epidemiológica de estas mismas, y además trabaja con estadísticas vitales y de atención primaria de salud. Entonces, ¿cómo está, doctora Alfaro? Mucho gusto de verla hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Todo bien, Un placer. afortunadamente. Cuéntenos un poco sobre su trabajo, a qué se está dedicando actualmente. Bueno, yo ingresé a la Escuela de Salud Pública en 2015 formalmente, y ahí me vinculé al programa de epidemiología. Yo antes había trabajado en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Epidemiología, en una unidad que se llama Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles. Entonces, esa fue un poco el área que yo había desarrollado, pero la verdad es que fue un cambio importante el entrar a la escuela, al ámbito académico, porque es bien diferente de lo que hace uno como profesional de la salud pública que como investigador o docente o académico en la universidad. Uno en la universidad en la Universidad de Chile por lo menos también definió los roles que uno tiene. Uno de ellos es la docencia, otro es la investigación, el otro es la extensión, y hay otro rol también que se relaciona con gestión. Y en ese sentido yo estoy a cargo como docente del curso de epidemiología descriptiva en pregrado, que es en tercero de medicina actualmente. Y participé también harto tiempo en el Magíster de Salud Pública como coordinadora algunos años y otros como encargada del ramo de epidemiología básica. Actualmente solo hago algunas sesiones en el Magíster. Y por supuesto uno tiene también invitación a clases de otros cursos de salud pública de otras carreras, por ejemplo en química y farmacia. Siempre ahí en el área de no transmisibles, que es donde yo trabajo. Del tema de investigación, yo he ido transitando, digamos, por siempre áreas relacionadas con las enfermedades no transmisibles, pero he ido participando con distintos grupos, entonces en ese sentido me he ido vinculando a distintas áreas. Mi interés principal es justamente las enfermedades no transmisibles y lo que es cáncer y vigilancia epidemiológica, pero también he trabajado con la doctora Antini en el tema de estadísticas vitales. Participamos en un FONIS, donde yo fui investigadora alterna, sobre causa múltiple de muerte y sobre certificado, o sea, calidad de certificado médico de función. Y también participé con la directora anterior, que era la doctora Friends, que falleció, en varios trabajos de atención primaria de salud. Además, con ella yo ingresé a un proyecto internacional de salud urbana en Latinoamérica, que es un proyecto conducido por la Universidad de Drexel, que convoca a 11 países de Latinoamérica para estudiar el impacto de la salud, o sea, el impacto en la salud de las ciudades y su sostenibilidad. Y ese proyecto que ella dirigía después quedó a mi cargo cuando ella se enfermó y luego falleció. Entonces, esa es otra área en la que he estado trabajando también. Y en el área como de
gestión, yo participo en el comité de investigación de la escuela, y en ese comité hemos hecho una colaboración reciente con el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, ahí soy como la contraparte del comité de investigación en el Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, ahí estamos empezando a desarrollar un plan de trabajo, pero ya tenemos algunas propuestas para ayudarlos a ellos a mejorar su base de datos de cáncer que tienen de su registro hospitalario, y también ellos nos van a colaborar con algunos datos que también trabajo de coinvestigadora en un FONIS, el doctor Cuadrado del programa de política, donde vamos a estudiar costo-efectividad del screening de cáncer gástrico. Entonces, en esa parte yo tengo que apoyar en el análisis de sobrevida de los pacientes con cáncer gástrico de acuerdo a estadio. Doctora, Eso, ¿sí? aprovechando un par de preguntas, en verdad. Uno, ¿por qué investigación? Y la segunda, ¿por qué enfermedades crónicas? ¿Cuál fue el interés que la llevó a eso, a esas áreas? Bueno, investigación es como el rol de la universidad, es un rol básico, ¿no?, de los académicos de la universidad, pero a mí en particular hay un tema que me ha llamado mucho la atención siempre, y es esta sensación de que se disocia un poco la universidad de lo que es la práctica real. La carrera académica tiene un problema importante, a mi juicio, que es que muchos de los indicadores para ascender en la carrera académica están relacionados con la producción científica, la publicación en revistas internacionales, el factor de impacto de estas revistas. Y en países pequeños como el nuestro, Chile es un país que tiene poco interés para la comunidad internacional. Entonces, todo lo que es el trabajo local muchas veces no es favorecido, porque en realidad, desde el punto de vista de la carrera académica, a ti no te conviene publicar algo sobre Chile solamente donde pueda salir, por ejemplo, en revistas locales, y no te lo van a publicar en una revista internacional. Y por otro lado, uno va perdiendo un poco la conexión con la realidad, ¿cierto? Yo cuando egresé, trabajé en un consultorio, luego trabajé en una CONPIN, trabajé en el Ministerio de Salud, entonces, y finalmente en la universidad, y cada vez uno se va distanciando más de lo local. Y en ese sentido, creo que falta un vínculo real de la universidad con las necesidades reales de la población en términos de investigación. Entonces, a mí hay un interés ahí que tiene que ver con cómo puede uno trasladar efectivamente el conocimiento y un poco ver cómo podría empezar a hacerse investigación que realmente sirva para responder a las políticas de salud. Ahora, ¿por qué enfermedades no transmisibles? La verdad es que me han gustado. Yo creo que tengo un poco de mi mamá enfermera y trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Salud en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles, y yo creo que de ahí un poco me enganchó este tema, pero también encuentro que mi marido, que es cirujano, trabaja básicamente con pacientes con cáncer, y ahí surgió un interés particular respecto a cómo se gestiona el acceso a los pacientes, cómo eso impacta en su sobrevida, en su calidad de vida, etc. Entonces yo creo que esas son como las principales como motivaciones que tengo al trabajar con este tema, fuera de lo que es un grupo de enfermedades que ya sabemos que son las más frecuentes en Chile y que en el mundo actualmente, ¿no? Esto que le llama la pandemia de no transmisible. Entonces, es algo que yo desde que estábamos en el ministerio defendíamos, que claro, que pasa alguna epidemia o alguna pandemia y todo el mundo corre, pero anualmente fallece un montón de gente de enfermedades no transmisibles, y como eso se dispersa en el tiempo, no genera el impacto real que uno debería como sopesar para estas enfermedades. Así es. ¿Alguna otra acotación o pregunta, chicos, para pasar al siguiente tema? ¿No? Perfecto. Bueno, dentro de la pauta que nosotros habíamos pensado dentro de la entrevista, la idea es elegir alguna noticia que llame la atención y que tenga algo que ver con el tema, en el fondo, que le interesa al entrevistado. En este caso elegimos una noticia que es de la ONU, que salió publicada el 1 de junio de este año, cuyo título es La pandemia de coronavirus interrumpe los tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades crónicas.
Interesantemente, dentro de lo que aparece en esta noticia, podemos decir que hubo un sondeo de 155 países, que esto se hizo en mayo de este año, y dentro de lo que encontraron fue que había una interrupción parcial o total en la mayoría de estos países de tratamientos como la hipertensión, la diabetes mellitus, el cáncer y también incluso de tratamientos de rehabilitación. Y esto se debía mayormente a reasignación de personal que trabajaba en esto hacia temas de COVID. También dificultades en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes, y que había también una afectación diferencial entre los países que tenían rentas más altas y más bajas. Ahora, como magnitud del problema, digamos que es algo que igual ya se mencionó, esto es algo que afecta a muchas personas en el mundo. Hay 41 millones de muertes al año, y además hay muchas personas afectadas que están entre edades más bien jóvenes de la vida, entre los 30 y los 70 años más o menos, y que en general también hay una diferencia entre los países según sus niveles económicos. ¿Cuál cree usted que es la magnitud de este fenómeno que se ve o se puede ver en Chile en el futuro? ¿La magnitud del fenómeno hoy o post-COVID? Ambas, tanto hoy como lo que va a pasar con el COVID y las dificultades que pueden estar teniendo los pacientes en acceder a sus tratamientos o diagnósticos. O sea, yo creo que acá, bueno, en Chile las primeras causas de muerte son por enfermedad no transmisible, ¿cierto? La primera es cardiovascular y la segunda son tumores malignos. Y en algunas regiones ya los tumores han pasado a las cardiovasculares. Entonces, ese es un dato duro, ¿no? La estadística dura, que es los datos de mortalidad. Pero además nosotros tenemos una prevalencia altísima de factores de riesgo de enfermedad no transmisible y que ha disminuido muy poco. En el fondo nosotros tenemos, por ejemplo, prevalencias de tabaquismo altísimas, de sospecha de hipertensión arterial altísimas, de diabetes, de exceso de peso. Y de las pocas que han logrado reducir su impacto está el tabaquismo, que claro, uno tiene que tener en cuenta que más o menos el 2005 se firmó el convenio marco con la Organización Mundial de la Salud, y que estamos en 2020 y por fin recién las encuestas están mostrando una baja en la prevalencia de tabaquismo, que era una de las más altas del mundo y de Latinoamérica. Entonces, ahí uno se da cuenta que en el fondo eso fue 15 años de distintas legislaciones, de distintos tipos de trabajo y normativas para poder reducir el tabaquismo, y ese es un problema que tenemos nosotros para reducir nuestros factores de riesgo. Por ejemplo, el tema del exceso de peso en Chile es tremendo, o sea, estamos hablando de que más de 2/3 de nuestra población de mayor de 15 años tiene sobrepeso u obesidad, y eso claramente tiene una consecuencia en el tema de la diabetes, que también ha ido aumentando su prevalencia. Las estimaciones, por ejemplo, del 2003 corregidas son más o menos 6,7%, y la estimación del 2017 de diabetes es algo así como 12%. Entonces, eso claramente está asociado a este factor de riesgo de sobrepeso, obesidad. Además, tenemos altísimo sedentarismo, que ha ido bajando, pero muy poco. En el fondo tenemos un sedentarismo aproximadamente 80%, cuando uno hace la pregunta más básica del sedentarismo, que tiene que ver con el número con hacer 3 veces a la semana ejercicio media hora. O sea, eso es lo mínimo que es exigible, y aún así tenemos tasas altas. Pero además, el gran problema que tenemos en Chile es que la mayoría de los factores de riesgo son más prevalentes en la población de menor nivel educacional, de menores ingresos, y por lo tanto es un problema que es aún más difícil de abordar. Por ejemplo, la diabetes es mucho más prevalente en los grupos de menor nivel educacional, donde también lo es sobrepeso y obesidad, y pues ahí está la relación. Entonces, fuera de esto está el tema cultural, ¿cierto? Que es lo más difícil de manejar. Las enfermedades no transmisibles son multifactoriales, entonces hay mucha combinación de factores, lo que yo creo que hace que las políticas que hay que establecer son más complejas. Entonces, si nosotros a esto sumamos el escenario actual, que tiene dos aspectos importantes. Por un lado está el tema de, efectivamente, todas las atenciones que se han dejado de hacer para controlar los factores de riesgo. Por ejemplo, el programa de salud cardiovascular en el sistema público, un programa que es bastante exitoso, que tiene niveles de control, y todo eso se ha suspendido, o postergado, digamos, no es más que suspendido.
Además está el hecho de que los pacientes no consultan solamente por este miedo, ¿cierto?, a contagiarse en los centros de salud. Está el tema, por ejemplo, del infarto, que siempre ha tenido un porcentaje alto de fallecimientos fuera del hospital, antes de consultar. Entonces a esto probablemente hay gente que también ha postergado su atención y eso va a aumentar. Y además está el tema de la suspensión de tratamiento, que eso es particularmente importante en el cáncer, ¿no? El Instituto Nacional del Cáncer, o por ejemplo el Hospital del Salvador, comentaban que ellos han visto una reducción justamente en estos tratamientos programados, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, uno tiene que evaluar bien si los pacientes con cáncer pueden seguir en tratamiento o no, por el riesgo que implica someterlo a concurrir al hospital donde pueden contagiarse una enfermedad, o por el riesgo de la quimioterapia en sí. Acá además está el tema también del personal de salud, porque el personal de salud también se enferma. Entonces eso también te puede generar una disminución en los tratamientos por falta de personal. El tema del cáncer ha sido particularmente discutido en distintas partes del mundo, porque acá hay que evaluar el costo-beneficio de retrasar un tratamiento versus exponer al paciente a un potencial contagio de COVID. La letalidad de los pacientes con cáncer y COVID es aproximadamente 27%, mientras que la otra ha sido como cercana al 3%, la de los pacientes no con cáncer. Y aunque no están tan claros los mecanismos, ese riesgo de fallecer tan elevado, en el fondo hace pensar si realmente vale la pena continuar el tratamiento, postergarlo, o qué se puede hacer. Entonces, hay distintas recomendaciones que se han hecho sin tener mucha claridad, porque los mecanismos tampoco son tan evidentes. Pero, por ejemplo, una cosa que ocurrió acá, que incluso fue publicado en el Diario Oficial, ¿cierto?, fue postergar las cirugías electivas por varias razones. Una de ellas, en el fondo, es porque el personal de salud se estaba turnando, ¿cierto?, y así se podía exponer menos. Pero por otro lado, cualquier cirugía tiene como riesgo una hospitalización en UCI, y la cama UCI había que cuidarla. Entonces, esa evaluación de toda esa suspensión de cirugía, probablemente vamos a ver las consecuencias después. Pero, por ejemplo, algunos expertos han recomendado que algunas cirugías que son de cánceres de estadios precoces, como por ejemplo cáncer de mama en estadio precoz, podría postergarse 2 meses sin producir alguna alteración en la sobrevida de esos pacientes. Lo mismo se ha visto con algunas quimioterapias que podrían ser reemplazadas o postergadas de acuerdo a cuánto impacta eso en el tratamiento del paciente. Hay algunas quimioterapias, por ejemplo, de paliativas, que a lo mejor uno podría espaciar, y hay otras que son vitales en la sobrevida de ese paciente y por lo tanto no se pueden suspender. Pero el tema es súper complejo, porque en verdad no se trata solamente de organizar el sistema de salud para esto, sino también de harta información que no se sabe respecto a, por ejemplo, cuál es el riesgo real de estos pacientes, si tiene que ver con su tratamiento actual o solamente por el cáncer y los mecanismos mediadores de inflamación que podría haber de por medio. Entonces, en general, la pandemia ha tenido esta consecuencia de que hay muchas cosas que no se saben y que ha habido que hacer supuestos para continuar o no continuar ciertas atenciones. Ahora claramente nosotros vamos a tener efectos en esto, o sea, el personal de salud se ha reconducido al tema de la pandemia en muchas partes. Está este tema de evitar la congestión de los pacientes, entonces muchas de las actividades de tratamiento de crónicos se han suspendido y se hacen orientaciones en algunas municipalidades, por ejemplo, orientaciones telefónicas a estos pacientes, pero en general es difícil ver el efecto hoy fuera de lo que es el número de atenciones. Ahora, también para después va a haber que analizar con cuidado los datos, porque por ejemplo uno va a ver una mortalidad, uno sabe que en el fondo debiera haber más mortalidad, ¿cierto?, por estas enfermedades, pero tenemos el caso de los pacientes que mueren con COVID, y no necesariamente por COVID, ¿cierto? Y ahí, dadas nuestras estadísticas, si tenemos causa básica de muerte, estos pacientes van a quedar catalogados como COVID y no vamos a saber el impacto real de
las otras causas de muerte. Entonces, ahí uno debería pensar en analizar algunos casos, hacer análisis de causa múltiple de muerte, por ejemplo, para ver efectivamente si aparecen otras patologías de las que nosotros estamos pensando que necesariamente va a haber problemas. Y está todo el tema de la salud mental también, ¿no? Porque eso es algo que yo no trabajo directamente, pero que es una enfermedad no transmisible, en el fondo que es del mismo grupo, y que vamos a ver consecuencias en morbilidad y también probablemente en mortalidad. Entonces, es difícil en el fondo prever esta situación, pero yo creo que esto nos enseña en el fondo la falta de recursos que hemos tenido en el tema de lo que es registro. Nosotros, por ejemplo, deberíamos tener más fortalecido el DEIS, deberíamos tener más fortalecido epidemiología, deberíamos pensar bien todo este tema de cómo se gestionan las estadísticas en los servicios de salud, la separación con la Sereni, en el fondo la autonomía de los servicios para los registros, porque cada uno tiene su propio sistema. Entonces, nosotros a lo mejor podríamos tener información real, mucho más expedita si tuviéramos un fuerte mayor en eso en términos de recursos tanto humanos como económicos. Y eso es algo que no hicimos a tiempo. En ese sentido, a raíz de la pandemia, claro, vamos a sacar muchas enseñanzas a partir de esto. Y el artículo, la noticia, también hablaba de algunas cosas, entre comillas, buenas, resultados alentadores que habían reportado algunos países. Y se nombraba que 2/3 de los países reportaron que habían incluido los cuidados de las enfermedades no transmisibles en sus planes nacionales para la preparación y respuesta del coronavirus. Lamentablemente esto también cambia dependiendo de si es un país con alta renta o baja renta. Y entre otras noticias alentadoras también se vio que se ha usado bastante el recurso de la telemedicina, lo que también cambió en países de alta renta, en un 58% de ellos se está ocupando, versus un 42% de países con baja renta. No sé qué información tendrá al respecto, prof. No tengo datos estadísticos para decirles si esto, qué porcentaje se está haciendo. Nosotros, ustedes saben, tenemos esta división de sistema de salud privado-público, por lo tanto, lo que sí tenemos claro es que siempre hay diferencia entre ambos sistemas y probablemente, no lo puedo asegurar, probablemente la telemedicina es algo que ha funcionado más en el sistema privado que en el público. Por lo menos por lo que yo conozco de alguna experiencia de municipios, más que telemedicina se ha hecho consultas telefónicas o algunas consultas que se puede hacer por online, pero no es que haya un médico atendiendo al paciente por telemedicina, sino que son consultas como para guiar al paciente si consultar o no, algo más así. Pero probablemente haya muchas realidades distintas y protocolos distintos. La atención primaria de salud también varía porque depende de la mayoría de los municipios, entonces ahí depende de qué medidas han adoptado los municipios. Claro, en ese sentido yo conozco algunas experiencias positivas de cómo se han organizado para poder responder a lo que es la entrega de fármacos, a lo que es la mantención de controles de salud, pero lo que es indudable es que todos estos controles han sido desfavorecidos, porque no solamente depende de la atención, o sea, de la red de atención que nosotros hayamos logrado prever, que yo creo que faltó, por supuesto, sino también de la consulta espontánea del paciente, porque todos en el fondo tienen miedo al COVID, entonces eso te va a generar indudablemente que haya personas que no consulten. Y eso es algo que no se va a ver tampoco después en las consecuencias que tengan. Eso creo que podría decirles. Sí. Ahora, para ir cerrando un poco ya el tema, pensando como en el impacto de la pandemia en esto que hemos estado conversando, la directora del Departamento de Enfermedades No Transmisibles dijo que va a pasar bastante tiempo antes de que se sepa con precisión el impacto de las interrupciones de cuidados a las personas con estos males durante la pandemia. Respecto a esta visión, igual ya se han mencionado algunas cosas, pero ¿qué aportes cree usted que podría aparecer desde su propia línea de trabajo y también algunas necesidades y proyecciones que puedan hacerse respecto a esto?
Bueno, como mencionaba antes, yo creo que uno va a tener que mirar críticamente los datos que se recogen, evaluar si efectivamente se pueden tener ciertas inferencias respecto a esos datos con la información disponible, pensar en ejemplos como el que les comentaba antes. Uno podría decir, bueno, vamos a tener que hacer a lo mejor una muestra de certificado médico de función para analizar causa múltiple de muerte y evaluar que aparezcan otras enfermedades y no solamente las causas COVID en algún momento. Por ejemplo, uno podría pensar en hacer algún estudio, ya nosotros la última encuesta nacional de salud de 2017, entonces uno podría pensar en que adelantar a lo mejor un año este estudio y tratar de ver el impacto de estos factores de riesgo. El tema de cáncer, por ejemplo, uno puede ver el impacto inmediato en términos de si bajaron o no las quimioterapias, si bajaron o no las radioterapias, pero a largo plazo uno también debería empezar a evaluar la sobrevida de los pacientes y si hay algún cambio pre y post pandemia en la sobrevida de ciertos cánceres. ¿Ya? Porque uno podría, o sea, se puede suponer que si un paciente ingresa más tardíamente al tratamiento, eso puede claramente tener algún impacto en su sobrevida. Entonces, ese tipo de análisis se puede hacer. Yo creo que hay hartas iniciativas importantes que son las que tienen que ver con este llamado que hizo la NID para concursar con respecto a problemas COVID, y hay varios de estos problemas que se van a abordar de alguna manera en estos proyectos que son de un año, pero yo creo que va a haber mucha información después que nosotros vamos a tener que analizar, sobre todo porque esto va mucho más allá de lo biológico. O sea, el impacto que hemos tenido nosotros como COVID tiene que ver con aspectos sociales, aspectos económicos, el empleo, y todo eso va a tener implicancia en hacerse los tratamientos, en cómo responde el sistema de salud en términos económicos, o sea, si va a tener plata o no en el fondo, y cómo además todo esto afecta a la salud mental de las personas. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar ahí, y también nosotros tenemos que tener en cuenta cuando veamos estos datos que nosotros veníamos con un estallido social previo. Entonces, había algo ahí todavía que no sabíamos qué impacto tuvo y que se suma a esta pandemia, porque el tiempo que pasó entre medio fue bien corto. Entonces, también tiene un desafío metodológico de poder diferenciar estos impactos respecto, por ejemplo, a salud mental. A lo mejor hay gente que no alcanzó a recuperarse después del estallido social y que además ahora se suma a la pandemia, y eso en el fondo va a haber que analizarlo, estudiarlo detalladamente. Yo creo que efectivamente, como dice la doctora Mikkelsen, esta precisión del impacto va a ser bastante compleja de medir, y pero va a haber que estudiarla, y probablemente va a haber recursos para eso, al menos en lo que es fondos internacionales, donde se financia bastante investigación de algo que es mundial. Yo creo que ahí uno puede aprovechar las colaboraciones internacionales para sumarse también y ver cómo impactan distintos países, porque la realidad de Latinoamérica es totalmente distinta a la realidad de Europa o a la realidad de Norteamérica. Así que yo creo que hay mucho trabajo por delante. El otro día yo decía, alguien me preguntaba qué hacía yo con el COVID, y le decía, no mucho la verdad, pero me decían, bueno, pero después te va a tocar mucho trabajo. Y yo creo que es así. Sí, es lo más probable. Súper. Bueno, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado y por la oportunidad también de hacer esta forma nueva de trabajo telemático, que hay que adaptarse a los tiempos, y no sabemos también hasta cuándo vamos a estar así que puede ser que esto también sea un aporte para los compañeros que se van a sumar el próximo año a la especialidad. Y gracias también a mis compañeros por sus aportes y por haberse dado el tiempo de hacer la revisión y sus comentarios. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Gracias, profesora. Chao.